Vamos a dibujar varias vistas de un paraboloide hiperbólico. Tenemos, por ejemplo, en axonométrico los ejes, marcamos la posición de un eje, la posición de otro eje y vamos a prolongar los ejes, prolongar otro eje y vamos a hacer un tercer eje . Bueno, aquí tenemos ya los tres ejes y vamos a hacer una representación también de las vistas diédricas de la figura. Como sabemos, el hiperboloide es una figura. Si aquí tenemos, por ejemplo, un cubo, vamos a representar rápidamente el cubo. Entonces tenemos la posición de las aristas. Entonces vamos a coger la mitad de una cara aquí y representar, por ejemplo, vamos a coger aquí el punto medio y hacer aquí una parábola. Del otro lado exactamente igual, o sea, en la cara trasera, aquí vamos a coger otra parábola a la misma altura, también este vértice, mientras que en esta cara cogemos aquí el punto medio y colocamos aquí una parábola. Y lo mismo aquí, hacemos lo mismo, otra parábola. O sea que en realidad todas las generatrices se apoyan en estas cuatro curvas que tenemos aquí. Eso quiere decir que, por ejemplo, al unir este punto con este, aquí tenemos ya dos líneas rectas. Y ahora habrá que ir uniendo, por ejemplo, este punto, el vértice de la parábola unido con este punto de aquí. Y lo mismo, este punto de aquí, pues como vemos, este punto también vamos a ir uniendo, por ejemplo, de aquí a aquí, siguiendo un orden, luego de aquí a aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta va a ser la curva y vamos a ver también cómo calcular esas curvas parabólicas. Entonces, para hallar una parábola en un cuadrado, la ventaja de que sean cuadrados es que la curva va a tener muchas más simetrías. Si realmente fueran rectángulos, pues estaría más alargada. Y en axonometría, si realmente mantenemos que este va a ser el cubo en perspectiva axonométrica isométrica, que los tres ejes forman el mismo ángulo, pues tenemos aquí, por ejemplo, la representación de un cubo. Entonces va a ser 4 unidades por todas partes. Entonces cogemos aquí otras 4. Eso quiere decir que aquí, por aquí pasará un rombo. Y lo mismo aquí pasará una línea horizontal, aquí otra horizontal y aquí una paralela a este eje. De manera que el contorno es un hexágono regular. Bueno, pues esa será la perspectiva del cubo donde vamos a dibujar la figura. Vamos a hacerlo también en caballera. Entonces, dibujamos, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un cuadrado y se desplaza en cierta dirección bajo cierto ángulo. Vamos a ponerle esta dirección, por ejemplo, y que el cuadrado llegue hasta aquí. Bueno, pues lo que haremos sobre este cuadrado pues será pues lo mismo que habíamos hecho en el otro dibujo. Coger aquí en este punto y en el medio, o sea, los tres del medio de las aristas, dibujar aquí una curva parabólica. ¿Y cómo se puede dibujar una curva parabólica? Bueno, pues si tenemos en un cuadrado cualquiera, en este,
Para dibujar una parábola, lo que podemos, por ejemplo, como cogemos en el cuadrado de la cara la mitad, y aquí la mitad, vamos a coger solo este cuadrado, que realmente es un cuarto de esa cara. Entonces, uniendo este punto aquí en partes iguales y poniendo aquí las mismas partes, las mismas divisiones, si por ejemplo aquí hago dos divisiones, vamos a coger, entonces saldrá aquí la parábola, ¿no? La intersección de esta línea con esta me da este punto. Si hago otra división aquí, la intersección de esta línea con esta, otro punto. Y así todos, ¿no? Bueno, pues esto lo podría hacer aquí. En principio dibujo aquí la curva parabólica y aquí también del punto medio, medio y medio. Y entra tangente por aquí y viene por aquí. Mientras que aquí cojo el punto medio y también entra tangente por aquí y hace algo así. Y lo mismo punto medio y tengo ya el perfil de la parábola, con lo cual tengo ahí ya la silla de montar girada a 90 grados. Me acerco un poco. Bueno, y ahora lo que tengo que unir es el tramo. Siempre conviene marcar el eje de la parábola, que deja simetría en cada una de las ramas. Digo, esto conviene marcarlo bien porque, por ejemplo, el tramo este, la mitad esta, va a estar unida con el tramo desde aquí hasta aquí. Entonces ya podemos unir esto así. Entonces, hacer alguna línea más de definición. Son las generatrices del paraboloide hiperbólico. Ahora estas van unidas con estas también, medio con medio, etcétera. Hay que decir que todas estas líneas pues pasan todas por la dirección de la diagonal del plano que pasa por esta recta y esta. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, este tramo que se va a unir con este. O sea que esta línea con esta, el medio con el medio con medio, etcétera, y medio con medio. Bueno, ahí tenemos otras tantas y por último este tramo con este, con lo cual ya quedaría resuelto toda la figura. Podríamos hacerlas del otro lado, pero bueno, para no llenar todo de líneas lo vamos a dejar así. O sea que este será nuestro paraboloide hiperbólico. Hay que decir que para que salga el paraboloide, efectivamente, hay que unir este punto, este, con este. O sea, el 1 con el 1. Ahora, este punto, el del medio, que llamaremos 2, el 2 aquí con el 2. Vamos a poner aquí prima. Este tramo con este. Y por último, este tramo con este. Lo digo, si no lo hacemos así y, por ejemplo, lo que hago es unir, por ejemplo, este tramo con este, pues la curva que sale aquí ya no es un paraboloide hiperbólico y las curvas estas no son secciones ni parábolas ni hipérbolas, como en este caso. Bueno, entonces, por eso hay que ser exactos en la dirección de estas generatrices. Entonces, según eso, si yo proyecto este cubo según esta dirección, por ejemplo, pues tengo que, al proyectar los puntos, me sale ahí en perspectiva un romboide, pero es una parábola que es exacta a esta, pero que pasa por este punto, por este, y a igual distancia, o sea, en la mitad de esto, podríamos bajar por aquí, hacer aquí, por este punto que es el medio, y también abajo aquí el punto medio, hacer una línea, y sé que es una curva parabólica que pasa por el punto medio ese. O sea que es una parábola exacta a esta, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la proyección vendrá desde este punto, aquí al punto medio y a este, ¿no? Y por tanto será una parábola que entra tangente según esta dirección y entra tangente, bueno, entra tangente respecto a la vertical. Aquí, respecto a esta es la normal, no la tangente. Eso quiere decir que esta es la representación en ese alzado de esta curva, del perfil de toda la superficie.
Bueno, como vemos está formado aquí por dos parábolas, mientras que si lo vemos de arriba es exactamente igual que esta vista. Al proyectarlo en la parte inferior, o sea, tendríamos una proyección, por ejemplo, en un alzado o un perfil, y luego una proyección aquí mediante paralelas en la planta. Aquí sale en perspectiva un romboide, y ahora vuelve a salir lo mismo, punto medio, medio, y eso que decide aquí en el punto medio otra curva parabólica, y lo mismo aquí, punto medio. Ahí tenemos otra vez otra proyección parabólica. Y por último, si lo proyectamos sobre este plano, obviamente pues lo que nos va a quedar aquí al proyectarlo sobre este plano, tenemos aquí el cuadrado, pues como ocupa todo, realmente va a salir un cuadrado, nada más. Con lo cual esas serán las tres vistas. Entonces ya podemos decir las tres proyecciones del paraboloide hiperbólico, pues van a ser, dibujamos los tres cuadrados, planta, alzado y perfil. Hacemos una plantilla ya que tengan los cuadrados. Un cuadrado, otro y una tercera vista. Bueno, ahí tenemos los tres cuadrados. Visto desde arriba, vamos a coger esto como planta, pues tenemos que la superficie tiene todas estas líneas paralelas al plano que pasa por esta arista y esta. Por tanto, ya podríamos decir, tiene cuatro tramos. Ya vimos los tramos, el primero comprendido entre 1 y 2, luego desde este punto y este hasta aquí, entonces tiene este, y luego tiene este de aquí y por último este de menor. Entonces los cuatro tramos serían la línea diagonal y luego punto medio, punto medio, punto medio y punto medio. O sea que esta es la vista en planta. Nos acercamos. Bueno, esta sería la vista en planta, mientras que al hacer el alzado tenemos estos puntos, puntos medios, y lo mismo aquí. Cogemos aquí el punto medio de este segmento. Vamos a cogerlo también para aquí. Punto medio aquí, punto medio aquí, y aquí exactamente punto medio. Tiene que cortar por la mitad. Y aquí punto medio. Bueno, pues aquí tenemos una curva parabólica. Como sabemos, todas las curvas parabólicas son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño. No pasa como con las hipérbolas, pasa como con las circunferencias. Todas las circunferencias también son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño unas de otras, o a veces iguales. Quiere decir que si hacemos una grande y una menor, realmente son iguales. Entonces, claro, viéndolas independiente parece que esto tiene curvatura distinta, pero si nos acercamos es coincidente, ¿no? Bueno, con las parábolas pasa igual, y eso nos facilita a la hora de hacer muchos ejercicios. Aquí tenemos la parábola, mientras que aquí tendremos la parábola y la parábola. Entonces decíamos los tramos, el que correspondía a este es el que va a corresponder a este. Luego tenemos el que corresponde a este, es el que corresponde al siguiente, desde aquí hasta aquí. Luego tendremos este, aquí y aquí, con lo cual ya estaría completo. El contorno es el que corresponde a este, y luego este de aquí es el que corresponde al tramo este de aquí. Bueno, tenemos aquí la figura y aquí estarían las tangentes. Y aquí estas líneas así. Mientras que aquí las tangentes estarían así, de este lado. Bueno, esas serían las tres vistas del objeto. Entonces, ahora que tenemos aquí la sonometría, si quisiéramos hacer un abatimiento, para obtener las verdaderas magnitudes, hacemos aquí una línea ortogonal a la prolongación del eje y colocamos aquí
las dos bisectrices, de manera que me sale aquí el ángulo de 90 grados. Bueno, entonces tengo aquí ya. Entonces lo único que tengo que hacer es colocar aquí las vistas del objeto. Entonces vamos a colocar de manera que aquí, que tenemos que es un hexágono regular, decíamos, cogíamos los puntos medios, punto medio, medio y medio. Entonces tenemos ya la parábola. Entonces dibujamos por aquí, por la mitad, y lo mismo aquí. Y aquí igual. Bueno, con lo cual aquí sale otro rombo. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí las parábolas. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por la parábola superior, que recordamos que para calcular los puntos, aquí por ejemplo tenemos otra. Entonces decíamos, si yo por ejemplo cojo este punto, divido esto en partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo, y aquí hago también las divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para hacer la división en partes iguales, teorema de Tales, por ejemplo, tengo ese segmento, bueno, lo pongo aquí abajo, por ejemplo, tengo aquí el segmento y quiero dividirlo en 6 partes, cojo aquí 6 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por el 6 lo uno con este y hago paralelas. Entonces tengo aquí las divisiones en 6 partes iguales. Bueno, decíamos que si yo, por ejemplo, hacía aquí verticales, y aquí, por ejemplo, lo que hacía es unir este punto con este de aquí, ahora este con este, etc. Entonces la primera vertical con esto me da un punto, la siguiente vertical con esto otro punto, y así con todas. De manera que puedo hacer en perspectiva todos los puntos de la parábola. Y lo mismo aquí, hago las verticales y también voy uniendo por aquí. Entonces, por ejemplo, la que pasa por la mitad y aquí la que pasa por la mitad, aquí tengo un punto de la parábola. Lo digo por lo menos tomar el punto del medio, es una buena referencia. Pues aquí lo mismo, también calcularía ahí los puntos. En principio ya voy a hacer a ojo porque ahí tengo otra parábola. Y por último, aquí abajo, pues también punto medio, que coincide aquí con esto. Tengo la última. Bueno, como vemos aquí sale una forma que tiene que ser perfectamente simétrica respecto al eje que pasa por el origen. O sea que pasará por este punto, por este y por este. Mientras que aquí esta curva también es toda perfectamente simétrica. Por supuesto que aquí se rompe, ya que es una curva y aquí viene otra, que entra tangente ahí en el punto medio. Pero, por supuesto que esta curva es simétrica de esta respecto a este eje. Y a partir de aquí exactamente igual. O sea que aquí se verá la curva con convexidad hacia ahí y lo mismo aquí. Bueno, como vemos ya tenemos la curva y al proyectar aquí el cuadrado pues aquí tendremos la proyección del cuadrado con las parábolas en verdadera forma. Entonces pensamos que esto podemos, o bien es una línea a 90 grados, podemos abatir hacia un lado o abatir hacia el otro y desplazar, eso como veamos. En principio vamos a ir dibujando las generatrices, entonces vamos a unir este punto con este de aquí, con lo cual, como la diagonal esta, el plano diagonal meridiano que pasa por esta arista y esta es coincidente con el eje Z, eso quiere decir que al unir este punto con este será una línea vertical. Y lo mismo, al unir este punto con este será otra línea vertical.
Con lo cual aquí todas las generatrices van a salir verticales, por ejemplo. La que pasa por aquí, por el medio. Si aquí corta el eje, aquí también lo cortará, será esta línea. Pasa por aquí, por el medio, igual. Pasa por el medio, etcétera. Y así con todas. Son todas líneas verticales que necesariamente son las generatrices que habíamos representado aquí. Pero ahora aparecen en una posición muy intuitiva. Y aquí hay un punto de intersección entre estas dos. O sea que es una vista donde realmente este punto aparece siempre, ¿no? Y aparecen estas dos formas así medio lenticulares, que aquí son, lógicamente, se abre por aquí, mientras que al llegar aquí el hueco está hacia aquí, mientras que aquí está hacia este lado. Bueno, podríamos seguir haciendo generatrices, sabemos que son todas líneas verticales, perfectamente verticales, o sea, paralelas al eje Z. Con lo cual no hago más, todos serán iguales y ahí tenemos ya nuestro paraboloide hiperbólico hecho de una forma muy sencillita. Entonces lo que decíamos, si por ejemplo pensamos que el desplazamiento lo hacemos de manera que no es un abatimiento hacia aquí, o sea, no sale al revés, sino que lo colocamos según esta orientación, pues tenemos este punto viene para el medio, este viene aquí para el medio y este también. Al seguir prolongando, medio, medio. Por tanto, tenemos aquí la curva parabólica en verdadera forma. Y lo mismo, esta curva parabólica de aquí más abajo que pasa por aquí necesariamente por el centro será una curva como esta, pasa por este punto, por este y por este punto. Y ahora viene por aquí abajo y pasa por aquel punto. Bueno, pues realmente es lo que corresponde a la parte de abajo y pasa por el centro de este cuadrado. O sea, donde terminan estas dos partes de la parábola, hacemos una línea, vemos este punto y repetimos aquí la parábola. Bueno, como sabemos, en el paraboloide hiperbólico, pues esto va a ser más grueso que esto, por la forma de la parábola. Bueno, podríamos representar también todas las tangentes a estas dos parábolas y realmente son las generatrices de la curva. O sea que esta ya sabemos que va a ser una, ya que ahí es una horizontal y podríamos seguir haciendo, por ejemplo, la que viene aquí tangente pasa por este punto. Entonces tenemos ya dos tangentes. Podríamos seguir haciendo normales y tangentes a la curva. Y aquí igual. Y aquí, a partir de aquí, pues ya vienen por aquí. Bueno, pues esa sería la representación de la vista del objeto. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de hacer la representación de la curva según esta posición, ahora por ejemplo la hacemos siguiendo esta dirección, de manera que ahora la parábola esta pues la coloco aquí? Entonces representamos, por ejemplo, vamos a hacer más pequeño para que nos quepa. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Tenemos entonces el hexágono. Haríamos paralelas a los ejes. Aquí tendríamos esta cara del cubo, un rombo, y aquí el otro. Bueno, tenemos un cubo igual que aquí, pero ahora en vez de colocar la parábola aquí, por ejemplo, la colocamos aquí. Y la colocamos también ahí enfrente. Mientras que ahora la colocamos aquí debajo de esta manera.
y lo mismo aquí. O sea que ahí tenemos nuestra silla de montar ya. Y ahora, como vemos, es la simétrica, o sea, es la simétrica de esta figura. ¿Qué pasaría ahora con las generatrices? Pues ahora las generatrices lo que vamos a hacer es ir uniendo, por ejemplo, esta va hasta aquí. Como vemos también la curva es igual, esta es una línea horizontal, también pasa por un punto, o sea que es perfectamente igual que esta que tenemos aquí en el contorno, pero ahora, por ejemplo, desde este punto superior hasta este viene la generatriz, o sea, del punto medio, entonces ya la trazamos. O sea que ahora las generatrices aquí se invierten, pasan todas por ese vértice y aquí tenemos ya una, ¿no? Ahora, por ejemplo, las de este tramo corresponden al tramo que viene hasta aquí. Por tanto, por ejemplo, si quisiera hacer la que viene por aquí, pasa por este punto, esta viene por este punto, etcétera. Esta viene por este punto, mientras que estas venían por este lado. Ahora que este tramo de aquí, desde el punto más alto hasta aquí, va a corresponder desde este punto hasta este. Mientras que a partir de aquí, pues va a corresponder al tramo desde aquí hacia aquí. Bueno, con lo cual ya tenemos aquí. Como vemos, en este caso todas pasan por este punto, todas las generatrices, y encuentran ahí su continuación, mientras que aquí son todas paralelas al eje Z. Esa sería la diferencia para las dos representaciones del objeto. Bueno, por último, si tenemos dudas, siempre conviene hacer una vista donde se vea más claro. Como vemos aquí, es una parábola que se va desplazando y que si aquí tiene un vértice una y aquí otra, pues aquí tenemos otra parábola que es igual que esta. Con lo cual, por este punto, aquí tenemos un horizontal, se puede decir que hemos hecho esta curva que se ha desplazado siguiendo esta parábola. Con lo cual, así pues parece que se intuye mejor. Y como sabemos también, si unimos este punto con este, pasa por el centro o intersección de esas dos parábolas, que en este caso pues no coincide por una cuestión de trazado, pero debería pasar por aquí, por la mitad. Y lo mismo aquí. Y lo mismo, si unimos el vértice este con este, debería también pasar por, estamos hablando de los extremos, debería pasar por este punto. Eso quiere decir que este punto pues seguramente vendrá un poco más hacia aquí, o este también está un poco, habría que desviarlo más hacia aquí. Como sabemos, esta línea y esta son ambas, en este caso, dos líneas ortogonales y que pasan por este punto, que es donde está ahí el centro de esa silla de montar o paraboloide hiperbólico. Bueno, pues tenemos aquí una asonometría isométrica, y si representamos aquí la ortogonal y representamos la otra vista, vemos las dos bisectrices. Tenemos aquí una bisectriz y la otra que pasan por este punto, ambas. Este punto es la proyección del cuadrado y lo mismo aquí, con lo cual aquí tenemos ya el cuadrado para esta vista del objeto. O sea que en asonometría, siempre partiendo de las vistas, construimos el objeto, o al revés, ¿no? En este caso, como lo estamos colocando según la orientación adecuada, por ejemplo, este punto corresponde a prima, etcétera. Pues aquí lo vamos a hacer igual. Aquí tenemos una parábola que pasa por este punto, o sea que hace esto, y ahora pasa por este punto.
y es idéntica a esta. Entra tangente por ahí y sabemos que pasa por este punto también. Bueno, pues esa parábola llega hasta la mitad del cuadrado, por lo tanto es esta. Ya tenemos aquí la vista de la parábola, mientras que esta de abajo pasa por este punto, este es el centro del cuadrado, y pasa por la mitad de esta arista, o sea, por aquí una horizontal, por tanto aquí tenemos la otra vista de la parábola. Con lo cual ya podríamos hacer otra vez aquí la horizontal, es una generatriz, y por ejemplo este punto unirlo con el del final y empezar a hacer todos, por ejemplo por aquí, por la mitad, este. Bueno, ahí tenemos otra vista, y por último, si hiciéramos un abatimiento de esta, pues tendríamos aquí abajo el cuadrado. Al representar aquí la bisectriz y la bisectriz de esas dos líneas y proyectar aquí este punto, ahora tendríamos que, realmente visto desde arriba, se vería un cuadrado, y todas las generatrices estas seguirían direcciones también siguiendo la dirección del eje Z. Bueno, pues ahí tenemos ya varias vistas y la proyección, una proyección de gasometría isométrica de la figura del paraboloide hiperbólico, y otra proyección. Lógicamente aquí coincide esta vista con las generatrices, mientras que ahora al verlo desde aquí pues estamos viendo esta, ¿no? Mientras que aquí tenemos una caballera de esa figura.